Bueno, durante esta jornada finalmente Rusia y Estados Unidos sostuvieron en Riad, la capital de Arabia Saudita, la primera reunión para poner fin al conflicto armado que se vive en Ucrania. Una cita que estuvo encabezada por el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. Lo curioso fue que en esta cumbre, en este encuentro, no participó ni Ucrania, ni la Unión Europea, ni la OTAN. Para conversar más sobre este encuentro estamos con Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, perdón, y amigo de la casa a esta altura. Fernando, bienvenido a Hora de Noticias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye, Fernando, entrando de lleno ya a este tema, ¿es un balde de agua fría para Ucrania, para la Unión Europea y para la OTAN este encuentro entre Rusia y Estados Unidos? Encuentro que además ambas partes han calificado como algo bastante fructífero, por así decirlo. A ver, matices, ni tanto ni tampoco. Indudablemente esto es un proceso que ya llevaba décadas en desarrollo, desde el gobierno de Clinton en la década de los 90, en que Estados Unidos siente que Europa dejó de gastar en defensa para depender completamente del paraguas nuclear norteamericano, sobre todo después del Tratado de Dayton en Ohio, que puso fin al conflicto bosnio, y que de alguna manera ha llevado que países como España, que gastan el 0,79% de su presupuesto en defensa, o países como Alemania, que gastan el 1,2%, es decir, bien por debajo del 2% que exige la Carta Atlántica, claramente estaban abusando de alguna manera de Estados Unidos. La forma, sin embargo, a través de la cual Trump y el vicepresidente J.D. Vance han llevado a cabo este proceso, no ha tenido la delicadeza necesaria para preservar la relación con aliados ideológicos de décadas, digamos, de los Estados Unidos. Y por lo tanto, aquí esto es un tema más bien de formas que de fondo. Europa tiene el dinero, tiene los recursos, tiene la tecnología para poder pagar su propia defensa. Y ahora seguramente lo va a hacer, pero lo va a hacer humillada, lo va a hacer molesta. Y aquí hay un elemento que es crítico. Trump va a durar 4 años. Estados Unidos va a durar mucho más que él. Y el próximo presidente de Estados Unidos, que va a tratar de recuperar las relaciones estratégicas con Europa, va a enfrentar un escenario mucho más hostil y que, como pude conversar con un profesor británico, Estados Unidos acaba de revelarse como unreliable, poco confiable. Y para que un británico diga una cosa así, tiene que haber un gran fondo. Ahora, sobre la reunión específica en Riyadh, nuevamente, el ministro Lavrov salió diciendo que no nos fue mal, pero claramente hay una serie de elementos que van a tener que ser negociados con posterioridad. Y finalmente aquí hay una gran diferencia, que es que Estados Unidos no es combatiente, Ucrania sí, y si es que se amenaza con cortar la ayuda, le generan un escenario perfecto para que Europa pueda recuperar seriedad internacional, conduciéndose de forma autónoma y dejando de alguna forma a Trump en seco. ¿Por qué digo esto? Porque esto es un error común que Trump ya ha cometido, tanto en su gobierno anterior como en este, respecto a procesos como, por ejemplo, respecto a Groenlandia, a Dinamarca, la intervención o las operaciones en Libia, en el norte de Irak, en Siria. El intento de desarticulación del programa nuclear iraní y coreano del norte, ninguno de los cuales fue un éxito. Recordemos que originalmente hablaba de mi querido amigo Kim, my dear friend Kim, refiriéndose a Kim Jong-un, y terminó después tratándolo de Rocketman, precisamente cuando Kim Jong-un no estuvo dispuesto a seguir sus directrices. Oye, De Fernando, alguna manera, una perdón, me de dice. los acuerdos o especie de semi-acuerdos alcanzados durante Estados Unidos y Rusia en esta cumbre fue que se van a ir restableciendo relaciones que no están rotas como tal, pero sino, pero por ejemplo, se van a reponer personal de embajada en Washington, en Moscú. ¿Cómo ve este acercamiento el bloque pro-Ucrania? ¿O es simplemente una señal simbólica de que los tiempos quizás están cambiando un poquito nomás? A ver, el cambio real va a venir cuando Estados Unidos amenace con suspender ayuda militar o ayuda económica.
y sobre todo ayuda militar en términos de capacidad de manufactura y en específico de municiones de tipos determinados, misiles del sistema Patriot, artillería de 155 milímetros, algunos sistemas de guerra electrónica, los famosos terminales Starlink liberados que entregó en su momento Elon Musk. Eh, Porque en términos estrictos de dinero, la Unión Europea también puede cubrirlo. El problema desde hace más de un año y medio es que en este minuto Ucrania dinero tiene, pero Occidente ha perdido la capacidad de fabricar los insumos necesarios para la conducción de operaciones militares de intensidad mediana a largo plazo, es decir, municiones, repuestos, vehículos, material de combate. Oye, bueno, todo esto preliminar, pero por ejemplo, tras la reunión Marco Rubio dijo que van a buscar establecer una paz duradera en Ucrania. ¿Cuál sería el mecanismo más efectivo para concretar esta supuesta paz? A ver, primero que nada tiene que haber una fuerza de paz que separe la frontera rusa de la ucraniana. Eh, un mecanismo que se considera probable es lo que se llama el sistema coreano, es decir, de la misma forma que desde 1953, 1956, Corea del Norte está separada de Corea del Sur por la zona desmilitarizada, que es una línea de tregua, por cuanto ambos países llevan negociando una paz definitiva desde esas fechas hasta ahora sin éxito. Se reúnen una vez cada mes, el primer lunes de cada mes en la ciudad fronteriza de Panmunjom, donde al final del día se leen rituales, digamos, de descalificación mutua y simplemente todo eso persiste. Eso le permite a ambos bandos mantener la ficción de que no han sido derrotados y tampoco son ganadores. Es decir, en este caso Putin podría continuar reclamando que puede conseguir la victoria y Zelensky podría decir que no ha cedido el control del Donbass y de la península de Crimea. Pero eso tiene que ser garantizado, perdón, eso es que esto es importante, Sí. eso tiene que ser garantizado por alguien y particularmente se especula de 3 brigadas de ejércitos de la OTAN. Eso es algo que Rusia se está negando en este momento. ¿Sería una forma efectiva, por ejemplo, de desplegar quizás fuerzas rusas junto con algún combinado de la OTAN, por ejemplo? A ver, es que los rusos no podrían ser parte porque son contendores, son combatientes en esto. También tendría, O de algún país indudablemente, quizás neutral, por ejemplo, quizás India, por ejemplo, quizás algún país de este podría estilo. ser que India, quisiera. podría ser Pakistán, podría ser China. Brasil, quizás. Podría, exacto, diga, es que es difícil que Brasil intervenga porque ahí quizás quedaría demasiado amarrado a los BRICS, que es un grupo en el cual Rusia tiene un grado de control que a Lula no le gusta recordar, pero es un hecho concreto. Entonces, en ese esquema, Europa y la NATO en particular no va a aceptar no tener fuerzas presentes. Oye, Sergei Lavrov dijo que Rusia no va a devolver ni un centímetro de lo conquistado. ¿Se ve una Rusia fuerte en estas negociaciones o es una imagen simplemente que se busca proyectar como propaganda? Porque esto lo hablamos la semana pasada. Rusia ha ido ganando terreno en algunos frentes y quizás eso ha envalentonado a Moscú. Sí, pero los ucranianos tienen el control del enclave de Kursk. Por lo tanto, tienen un objeto de intercambio que no lo van a ceder a cambio de nada. Y de la misma forma también el ejército ruso está evidentemente exhausto. Lleva 3 años de combatir una guerra que no esperaba y para la que no estaba preparado. Por algo tiene soldados norcoreanos en la línea, por algo recibe drones iraníes, munición norcoreana. Es decir, de alguna forma, y bueno, basta con ver el equipo que el ejército ruso tiene desplegado en la línea de combate. Se han visto tanques que tienen más de 60 años de fabricados, tanques T-64 producidos en la década del 50. Por lo tanto, la verdad es que Rusia, si bien es una potencia nuclear con un disuasivo nuclear de alta capacidad, su capacidad convencional tiene un grado de desgaste y de erosión que es sencillamente gigantesco. Oye, en paralelo a la reunión que se hizo en Riyadh, los europeos también se reunieron y no causó tanto impacto a nivel global la reunión que sostuvieron, por ejemplo, Keir Starmer, Meloni, Macron. No Sí. llamó tanto la atención, pasó un poco desapercibida. ¿Europa está alicaída? Porque a mí me da la A ver. sensación de que Europa es como ese león viejo al cual ya no se le presta mucha atención. A ver, en términos estrictos hay que ver dónde se le prestó atención a la reunión y dónde no. En los medios dedicados a estudios en términos de seguridad internacional, geopolítica y defensa,
tuvo mucha cobertura, hubo declaraciones extremadamente duras y hubo planteamientos también de carácter taxativo. Las declaraciones de Macron, las declaraciones de Starmer, las declaraciones de Scholz, pese a que va a entregar el poder en los próximos días. Recordemos que el próximo fin de semana se producen las elecciones en Alemania. Todos parecen indicar que hay una voluntad europea bastante fuerte. Y es que aquí hay uno de los elementos fundamentales que el propio Maquiavelo nos recuerda en El Príncipe. Tú no necesitas humillar a tu contraparte para conseguir lo que quieres. Lo que está haciendo Trump y lo que está haciendo Putin es humillar a Europa. Y Europa no va a olvidar eso porque tiene mucha experiencia en cómo manejar esta situación. Y no vaya a ser que Trump, tratando de imponer una solución de paz, termine generando un conflicto en el que pierda capacidades de influencia reales. Oye, tras esta reunión que sostuvo Moscú con Washington, Zelensky habló y dijo que él cree que Estados Unidos ya no le va a dar su apoyo, por ejemplo, para ingresar a la OTAN, y también cree que otros países de la OTAN como Hungría, Eslovaquia, tampoco le van a dar su apoyo. ¿Ya con esto comienza a desmoronarse la aspiración de Kiev para unirse a este bloque? A ver, lo que pasa es que eso es una quimera, porque para todos los efectos prácticos, Kiev es de la OTAN hoy día. Recibe inteligencia, recibe material, entrena a su personal. O sea, lo que le falta es el diploma para colgar en la pared, digamos, pero en términos estrictos tiene los grados de relación que son tremendos. Las declaraciones de Zelensky tienen que leerse más bien como un acto de rechazo o más bien de prescindencia y autonomización de Estados Unidos. Lo que está diciendo es, ya, ok, perfecto, Trump no me va a permitir. Eslovaquia y Hungría, que a su vez sus liderazgos tienen cercanía con Putin, no me van a permitir entrar a la OTAN. Ya, perfecto, ok. No me presionen con eso, ya lo indexé. Y por lo tanto lo que está comenzando a demostrar esto es que probablemente Zelensky ya está teniendo reuniones con liderazgos europeos que están comenzando a construir un sistema de apoyo permanente a Ucrania que altere las condiciones. Puede, por ejemplo, que si no le pueden entregar los volúmenes de munición de artillería o de misiles Patriot que estaba entregando Estados Unidos, sí le den permiso a Ucrania para que utilice armas europeas en ataques a el hinterland o la profundidad estratégica rusa. Es decir, pueden haber variaciones de las reglas de enfrentamiento para compensar las menores entregas de armamento. La verdad es que alternativas hay muchas. Recordemos que Rusia lleva bombardeando Ucrania con misiles crucero para destruir su grilla eléctrica desde prácticamente el inicio de la guerra, una vez que quedó claro que no iba a poder derrotarlo rápidamente. Ucrania hasta ahora se ha refrenado en usar misiles cruceros franceses Scalp o británicos Storm Shadow para producir ataques en las profundidades estratégicas de Rusia. Esta podría ser una ocasión a través de la cual pudiera conseguir permiso para emplear ese tipo de circunstancias. Y finalmente está, reitero, el control del enclave de Kursk, que si bien es geográficamente muy menor al territorio que ha conquistado Rusia, está allí y existe. Y de la misma forma que en Gaza se intercambia un rehén por docenas de guerrilleros o de terroristas de Hamas, bueno, en este caso probablemente los ucranianos van a exigir tasas de intercambio equivalentes, digamos, desproporcionadas a su favor, del territorio que controlan de Rusia en el Oblast de Kursk a cambio de territorio del Donbass. Al parecer, un conflicto que aún tiene para largo aliento. Fernando Wilson, muchas gracias por estar nuevamente en Hora de Noticias. Por favor, e insistir que no solamente, incluso si llega a un armisticio, una tregua, la sangre ha llegado al río y el nivel de odio que existe entre ambas naciones es tan permanente que está garantizada la continuidad de esta grieta geopolítica de manera permanente. Bueno, es una tristeza y una pena decirlo así. Sin duda un conflicto que va a marcar a esta generación de europeos en general. Fernando, muchas gracias por estar en Hora de Noticias y nosotros vamos a un alto comerciales y seguimos aquí con más informaciones.